virus influenza o virus de la gripe. El que está aquí y no sale sabiendo, en vano ha venido a clases. O sea que por favor le pido su atención, ¿ya? Virus influenza es lo mismo que virus de la gripe. O sea que cuando se dice tengo influenza o tengo gripe es lo mismo. Pero no es lo mismo tener resfrío. Muchas veces confundimos y decimos estoy con gripe y es resfrío. O muchas veces también puede ser COVID o cualquier otra infección respiratoria, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a avanzar todos esos puntos y vamos a ir empezando, como ustedes saben, con un caso clínico. Digamos que este es él, que está bien abrigadito. Durante el invierno, un estudiante de medicina de 21 años consulta por presentar desde hace 24 horas, ese dato es importante, desde hace 24 horas, o sea, un inicio súbito, un inicio rápido, fiebre de 39.5 grados, cefalea, dolores musculares generalizados, tos seca, odinofagia y marcado decaimiento. Y además, epidemiológicamente ustedes deben preguntar, ¿alguien de su clase tiene la misma sintomatología? Sí. 2 compañeros de su clase presentan síntomas similares. Pero ustedes dense cuenta ahí, inicio brusco de fiebre, o sea, inicio repentino. No quiere decir yo amanezco, ayer estaba bien, y hoy día amanezco con fiebre. En cambio, el resfrío, el COVID, empieza con un leve dolor de cabeza o una rinorrea, dice, parece que me voy a resfriar. Uno dice, no, ay, me está doliendo el cuerpo, parece que me voy a resfriar. Pasan 2 días, empeora, y 3 días, y recién me da fiebre, sí me da, de repente no me da. Eso no es gripe, eso es resfrío, ¿ya? Pero, a ver, este caso clínico, yo no quiero que ahorita todavía me respondan a estas preguntas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? No sabemos si es gripe, si es resfrío o si es COVID, ¿no? ¿Qué microorganismo sospecha? Al hablar de microorganismo, no sabemos si es el virus influenza o virus de la gripe que produce la gripe, o el que produce el resfrío son otros agentes etiológicos, son los rinovirus, los adenovirus, o será virus sincitial respiratorio, ¿no? O sea, no sabemos todavía porque no hemos visto el tema. Ahora, ¿qué examen solicitaría? Tampoco lo sabemos. ¿Qué solicitar en caso de influenza, de gripe o de COVID? ¿Necesita dar antibióticos? Sabemos que no debemos dar antibióticos a infecciones virales. ¿Cómo evitaría que este brote continúe en la universidad? Con medidas de bioseguridad, ¿no? Y no responder todavía. Al finalizar la clase, después de haber desarrollado todos estos puntos que tenemos aquí, van a ustedes responder a esto. ¿Me han entendido, chicos? Este es el caso clínico. Así vamos a desarrollar el tema. O sea que por favor, el que quiera atender se queda, el que no quiere atender se sale, porque es la oportunidad que tiene de aprender influenza, que es una enfermedad tan común. Entonces, ¿por qué estudiar el virus influenza? ¿Por qué creen que es importante estudiar influenza? ¿Quién no tuvo gripe el último invierno? O de repente fue resfrío, o de repente fue COVID. ¿Quién tomó antibióticos? Seguramente muchos de ustedes al tener una gripe tomaron antibióticos. Y realmente no sirve para qué tomar antibióticos. ¿Cuántos realmente tenían influenza y no un resfriado común? ¿No? Entonces hoy día van a aparecer y van a adquirir esas competencias. Entonces,
Entonces, ¿por qué es importante? La influenza continúa siendo una de las principales causas de enfermedad respiratoria aguda. En todas partes del mundo se presentan casos de influenza. Cada año ocasiona epidemias estacionales, generalmente en invierno. ¿Por qué? Porque se cierran los ambientes y una persona que esté con gripe va a contagiar al resto, ¿no es cierto? Porque pueden algunos producirse hospitalizaciones, sobre todo si son personas que tienen algún estado de inmunodepresión. Pueden producirse neumonías o muertes por grupos de riesgo. Además, la gripe puede confundirse, ya les dije, con COVID, porque hay casos de COVID que es así forma ligera, o con virus sincitial respiratorio, que es otro virus respiratorio, con adenovirus o rinovirus, que son los causantes del resfrío. ¿Ya? ¿Será que me lo puede cerrar la puerta? ¿O quién está hablando aquí? Ya. Entonces, mensaje, no todo aquí está mal. No todo resfrío es influenza. Y no toda influenza requiere antibióticos. Entonces, después de haber empezado con el caso clínico de un estudiante de medicina que presenta inicio brusco con una fiebre de 39 grados, mialgias, decaimiento general, tos seca. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que saber de esta clase? Van a terminar describiendo las características generales del virus influenza, van a diferenciar entre los tres tipos de influenza que existen, de serotipos de virus influenza, el A, el B y el C, que son los que afectan al humano. Hay uno más que es el D, que afecta pero solo a los bovinos. Explicar la patogenia de la infección, o sea, cómo se produce la infección. Interpretar las pruebas diagnósticas, qué es lo que ustedes deben pedir para identificar cuál virus respiratorio es y seleccionar medidas de prevención y el tratamiento, en qué caso se va a dar tratamiento antiviral. Entonces, que les quede claro, ¿qué es el influenza? El influenza es una enfermedad viral respiratoria aguda, dura poco tiempo y se presenta en forma, como les decía, ¿en qué forma? A ver, me va a decir el joven de allá, el último de allá, el que está agachado, usted. ¿En qué forma se presenta la gripe en comparación con el resfrío? ¿En forma repentina, brusca o de forma gradual? ¿Están de acuerdo? No, brusca. Por favor, joven, si usted no va a atender, se sabe. ¿Ya? Por eso le estoy preguntando, porque lo veo distraído. ¿Ya? Aparece en forma espontánea, súbita. Les he dicho, hoy día estoy bien y mañana amanezco con fiebre. Eso es de forma brusca. ¿Ya? Producida por un virus que pertenece a la familia Orthomyxoviridae, esa es la familia del virus. Y el virus se llama virus de la gripe o virus influenza. Se caracteriza, vuelvo a repetir, aquí está joven, inicio súbito. ¿Sabe lo que es súbito? Fiebre elevada, tos seca, mialgia, cefalea y gran compromiso del estado general. O sea, uno se siente totalmente decaído. Es altamente contagiosa y puede producir brotes en lugares donde hay reunión de personas. ¿Por qué? Por el mecanismo de transmisión, que todas estas infecciones respiratorias tienen como fuente de infección las secreciones respiratorias. Y esas secreciones respiratorias se concentran en lugares cerrados, sobre todo en invierno, y en lugares donde hay hacinamiento como las escuelas, universidades, los cuarteles, guarderías. Entonces ahí es donde se presentan brotes, epidemias o pandemias. Bueno, este es el virus de la gripe.
Cuando hemos hablado la anterior clase de la morfología de los virus, hemos dicho que los virus, ¿en qué morfología pueden presentarse? ¿Qué morfología presentan? A ver usted. Morfología. ¿Qué forma? ¿Qué morfología? ¿Quién puede decir? A ver, Eid. Helicoidal. ¿Ya? A ver, Eid. Ya, esa es la forma mixta. Pero ¿cuál es la mezcla de qué? De las dos que le falta decir, ¿cuáles son? Icosaédrica. La icosaédrica es cuando adopta la forma de un icosaedro que tiene 30 caras y se dice esférica. ¿Ya? Entonces, este es un virus de la gripe, pero tiene características de que tiene icosaédrica, helicoidal y mixta. Esas son las tres formas. Tiene una envoltura, es un virus envuelto. ¿De qué es la envoltura? De naturaleza lipídica. ¿Qué se llama el virus? La envoltura. Peplómero. Muy bien. Entonces, ¿qué ácido nucleico tiene? ARN. Pero además de tener esa envoltura lipídica, tiene dos proteínas, glicoproteínas importantes. Esas glicoproteínas se llaman hemaglutinina y neuraminidasa. Hemaglutinina y neuraminidasa. Esas son las glicoproteínas que tiene el virus de la gripe. Eso es lo característico. Neuraminidasa y hemaglutinina. ¿Qué es lo que permite? ¿Cuál es la función de la hemaglutinina? Permite la entrada del virus. Ustedes saben que el virus debe infectar a una célula para poder replicarse. Eso hemos avanzado en la anterior clase. Debe ingresar el virus a una célula para poder replicarse. ¿Cuál será el sitio blanco de acción del virus de la gripe o virus influenza? ¿Qué le gusta al virus de la gripe? ¿Dónde va a invadir? ¿Ah? El aparato respiratorio. Esta es una célula del aparato respiratorio, ¿no? Entonces, mediante la hemaglutinina, el virus ingresa a la célula y mediante la neuraminidasa se libera de la célula, sale de la célula. ¿Ya? Esas son las dos funciones de la neuraminidasa y la hemaglutinina que son muy importantes en el proceso de replicación viral. ¿Qué replicación? Usted, niña, Arelena. Multiplicación del virus. Y aquí vamos a hablar cómo es la patogenia, cómo se produce la infección. Alguna vez ustedes van a tener gripe. Entonces van a decir, ¿cómo es que me infecto? Y de aquí van a salir sabiendo eso. Se inhala. Aquí hay una persona con gripe, al hablar, al toser, está eliminando los virus en el ambiente. Si el ambiente está cerrado, se concentra, hay mayor carga viral. Y en el invierno se cierran los ambientes y además se seca la mucosa respiratoria, que es ciliada, y esos cilios pierden funcionalidad. ¿Ya? Entonces se inhala el virus llega al epitelio respiratorio, digamos que el virus aquí llega al epitelio respiratorio y empieza aquí la replicación viral, el ensamblaje que ustedes ya saben, se forman las glicoproteínas, ¿no? Y se liberan los virus. Pero al ingresar a estas células del aparato respiratorio producen destrucción del epitelio. Y al destruir el epitelio respiratorio es que se produce la inflamación, con toda la clínica de la gripe, que es fiebre, tos, mialgias, decaimiento general. Aquí está en este esquema lo que les acabo de decir y está aquí en letras. Fíjense, este es el virus de la gripe. Mediante su hemaglutinina ingresa por endocitosis, esta es la célula ciliada del aparato respiratorio. Entonces ingresa el virus
da los mensajes genéticos a esta célula para que se produzca la replicación del virus. Entonces, al hacer eso, al replicarse el virus dentro de la célula, libera citocinas proinflamatorias que producen destrucción del epitelio respiratorio, y entonces ahí surge la clínica, que es la inflamación, la tos, la fiebre, las mialgias y el mal estado general. Y al final se replica el virus, se libera y continúa siendo una fuente de infección. ¿Está claro, chicos? Es así como se producen los signos y síntomas. Uno puede transmitir el virus antes de presentar ningún síntoma. Ya está eliminando a través, ya está incubando el virus y está eliminando a través de las gotitas respiratorias. En la mayoría de los casos, la gripe o influenza es leve. O sea, se produce tos, fiebre, mialgias, decaimiento general, y el paciente está una semana y después se sana. Pero ¿qué es lo que ocurre en pacientes inmunodeprimidos? Como por ejemplo los ancianos, las embarazadas, los niños, ¿no? Entonces en los inmunodeprimidos se puede complicar la gripe con neumonía bacteriana, neumonía viral, con la proximidad del oído, se puede dar una otitis o puede dar una sinusitis con inflamación de los senos paranasales o una miocarditis. Por eso es que cuando llegan las vacunas, ustedes saben que cada año llegan vacunas para la gripe, para influenza. Ustedes deben escuchar, ver en la televisión que cada año llegan vacunas. ¿Y por qué llegarán cada año? Porque ese virus mucho muta y la vacuna que me han preparado para este año no me sirve para el próximo año. Ya mutó el virus y otra cepa está circulando. Entonces ya no estoy inmunizado contra esa nueva cepa. ¿Ya? Entonces, cuando llegan las vacunas, no llegan para toda la población, llega para los inmunodeprimidos. ¿Y quiénes son los inmunodeprimidos? Esos. Los niños, los adultos mayores, y entre esos está el personal de salud. Porque el personal de salud tiene un factor de riesgo de adquirir la infección porque trata pacientes con infecciones respiratorias. Bueno, ya dijimos, ¿cuál es la clínica general? En forma general estamos hablando de la influenza o gripe. Ya hemos dicho, la característica es que es un inicio brusco. Fiebre, escalofríos, tos seca, cefalea, mialgias, odinofagia, malestar general intenso. ¿Ya? El resfrío tendrá toda esta sintomatología. Ya hemos dicho, no es de inicio brusco el resfrío, ¿no es cierto? Aquí está la diferencia entre influenza y resfrío en cuanto a la clínica. Fíjense, inicio súbito, vuelvo a repetir, inicio brusco, ¿no? En cambio es inicio gradual, parece que me voy a resfriar, me duele el cuerpo, me duele la cabeza. No, la gripe es directamente inicio brusco. De un día al otro no aparece con fiebre, mialgias, mal estado general. Esta tiene fiebre alta, raras veces en el resfrío hay fiebre, ¿no? Generalmente rinorrea o odinofagia, ¿no? Decaimiento importante y tos frecuente. A veces el resfrío no tiene tos. Entonces, al mirar esto, ustedes me dirán, ¿quién es el agente o cuál es más grave? ¿Cuál tiene síntomas más intensos, más agudos? ¿La influenza o el resfrío? ¿Ya? ¿Y quién produce el influenza? ¿Qué se llama el agente etiológico? Virus de la influenza. Virus, influenza o virus de la gripe. ¿Y quién produce el resfrío? ¿Será el virus de la gripe? No, es otro agente etiológico. Ya hemos dicho, son los adenovirus, o pueden ser algunas especies de coronavirus, pero no el SARS-CoV-2, de la familia coronavirus, o pueden ser también los rinovirus, ¿no? Esos son virus que producen resfrío.
¿ya? Pero que quede algo importante, ¿no? La presencia de fiebre alta, mialgias intensas e inicio brusco orienta más hacia una influencia que hacia un resfriado común. ¿Les queda claro? Sí. Eso les tiene que quedar clarísimo, chicos. Fiebre alta, mialgias intensas e inicio brusco. Esas son las tres características importantes de la gripe influenza. Ahora, ¿qué serotipos existen de virus influenza? Hasta el año pasado dábamos solamente 3 serotipos. El A, el influenza A, el influenza B, el influenza C. Porque esos 3 serotipos afectan al humano. Hoy ha surgido un nuevo serotipo, que es el serotipo D, que afecta a las vacas, a los bovinos. ¿Ya? Ahora, ¿qué importancia clínica tiene cada uno de estos serotipos? Que producen enfermedades, pero esas enfermedades o bien son epidemias o bien son pandemias. ¿Saben ustedes la diferencia entre una epidemia, pandemia y una endemia? ¿Todos? Para que les quede más claro. Ahí está la diferencia entre endemia, epidemia y pandemia. Por ejemplo, ¿qué es una enfermedad endémica? Aquí tenemos el mundo. Se presentan casos aislados en todas partes y durante todo el tiempo. Dígame ejemplo de una endemia, de una enfermedad endémica. Chagas. Chagas. Otra. Tuberculosis. Otra. Endemia es el VIH, pero también puede ser pandemia, porque hay casos en todo el mundo, ¿no? Sí. Pero ya es una endemia, es una enfermedad endémica, ¿no? Ahora, ¿qué es epidemia? En un solo lugar, en un determinado lugar, en un espacio de tiempo determinado se presentan casos. Por ejemplo, díganme casos de enfermedad epidémica. El dengue, el chikungunya. ¿Por qué? Porque el mosquito, que es el vector Aedes aegypti, prolifera en la agua de lluvia, ¿no? Cuando el clima está tropical y con agua de lluvia, entonces es que prolifera y aumentan los casos de dengue, chikungunya y Zika, ¿no? Ahora, ¿qué es la pandemia? Cuando se presentan gran número de casos y abarca continentes, ¿ya? Entonces, volviendo a lo que es la gripe, fíjense, el influenza A produce epidemias y también produce pandemias. El influenza B produce solo epidemias. El influenza C produce una enfermedad leve. Y el influenza D no produce enfermedad humana conocida. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿cuál es el más importante? El influenza A. ¿Por qué? Porque produce epidemias y pandemias. ¿Qué es lo que necesitan ustedes? A ver, a mí pregúnteme. La influencia B, ¿cómo sería la epidemia estacional? ¿De la influenza B cómo sería la...? Estacional sería en verano, en invierno. ¿Cuándo puedes, que hemos dicho que se presentan las infecciones respiratorias? En invierno, pues no es en verano, porque en verano más bien queremos que haya circulación de aire, ¿no? Y entonces baja la dosis infectiva. Bueno, aquí tenemos entonces influenza A, B y C. ¿Cuál es el reservorio de la influenza A? Por eso es que se presentan pandemias por el virus influenza A. Todas las pandemias de influenza que han habido en el mundo han sido por los serotipos A. ¿Por qué? ¿Cuál es la característica del virus en cuanto a su genoma, dijimos? Es de ARN. ¿Ah? Ah, es ARN, pero ¿qué pasa con ese ARN? Muta, cambia, ¿no es cierto? ¿Y por qué cambia tanto? Porque de huéspedes, de reservorios, no solo tiene al hombre, tiene a las aves, tiene a los cerdos, ¿no? A los caballos,
Entonces se juntan esas cepas y forman nuevas cepas mutantes contra las cuales la población no está inmunizada. El influenza B, en cambio, es característico de los humanos. O sea, no muta tanto el serotipo B. Y el serotipo C hay en los humanos y en los cerdos, pero produce una enfermedad leve o asintomática. Genoma, todos son ARN, ¿ya? Variabilidad, esto se refiere a la mutación. Variabilidad muy alta, o sea, este es el que más muta, como les decía. Este moderada y este baja, o sea, el más estable es el serotipo C. Ahora, ¿qué es variante shift y drift? Ahorita les vamos a llegar a eso, que es sumamente importante. ¿Alguien sabe inglés? De algo y baja mutación. Shift es alta y drift es baja mutación. O sea, este presenta altas y bajas mutaciones. Cuando se presentan epidemias, es una variación drift. Y cuando se presentan pandemias, el virus ha sufrido una mutación shift. Ahorita vamos a explicar mejor. En cambio, la influenza B solamente presenta variaciones genéticas tipo drift, o sea, poca variabilidad genética. Y el influenza C es muy estable, no presenta variaciones. ¿Qué impacto clínico tiene el serotipo A? Ya nos dijimos, es el más importante. Pandemias y epidemias graves, depende cómo ha variado el virus. En cambio, la influenza B, epidemias estacionales. Influenza C, infección leve o asintomática. Ahora, ¿qué subtipos clave tenemos? Bueno, los más importantes son el H1N1 y el H3N2. Ahorita vamos a ver qué significa H1N1. ¿Qué es H? Hemaglutinina. H es hemaglutinina y N es neuraminidasa. Los virus de la gripe, aquí no me han dejado espacio. Los virus de la gripe tienen hemaglutininas y neuraminidasas. ¿Cuántas hemaglutininas tienen? 18. ¿Y cuántas neuraminidasas? No sé si es 11 o 12. Pero aquí es 1, 2, 3 y hasta la 18. Esta es N1, N2 hasta la 11. Entonces, ¿cómo mutan estos virus? Se combinan entre ellos. Hemaglutininas con todas las neuraminidasas, así, y de ahí surgen las cepas serotipo A, H1N1, serotipo A, H3N2, serotipo A, H5N1. O sea, de las combinaciones de las hemaglutininas y neuraminidasas que tiene el virus influenza. ¿Sí? Entonces, por eso es que mutan tanto y dan lugar a las variaciones genéticas. Que les quede claro, ¿cuál es el más importante? El influenza A. ¿Por qué? Porque está como reservorio las aves acuáticas, las aves, los cerdos y los humanos. Entonces, el virus puede vivir en esas tres especies. Por eso es que si nos llegan genes de esas especies, es que se forman los nuevos virus, para los cuales no estamos inmunizados. Entonces, el influenza A, porque presenta variaciones genéticas mayores, da lugar a pandemias y presenta mayor gravedad clínica. Hasta el momento hemos visto esto. Y entonces, ¿cómo se clasifican los virus influenza A? Se basa, como les decía, en las dos proteínas que tiene, hemaglutinina y neuraminidasa. La hemaglutinina, que facilita la unión, y hemos dicho que facilita la entrada del virus a la célula del epitelio respiratorio, y la neuraminidasa, que favorece la liberación de los virus ya cuando se ha replicado. Son hasta 18 hemaglutininas y hasta 11 neuraminidasas. Y de la combinación de esas es que sale el virus A, H1N1
virus A, H2N3 y así sucesivamente. ¿Se entiende? ¿Chicos? Sí. Bueno. Aquí están los dos subtipos más importantes que han producido pandemias, el AH1N1 y el AH3N2. Cuando yo les pregunte, nómbreme al virus de la gripe que produce la gripe pandémica, ustedes no me van a decir no me van a decir H1N1, me tienen que decir serotipo A, H1N1. Si no me dicen el serotipo, no están nombrando bien al virus. ¿Ya? Entonces, el AH1N1 ha producido la pandemia del 2009, que ustedes han debido escuchar. Ha sido una pandemia parecida, aunque no ha habido cuarentena, pero ha sido parecida a la del COVID. No ha habido cuarentena, pero había gran cantidad de gente infectada porque surgió una nueva cepa. Generalmente esas variaciones genéticas grandes, que son tipo shift, ocurren cada 30, 40 años. En cambio, las tipo drift ocurren cada 2, 3, 4 años y dan lugar a las epidemias. Uno que es causante de epidemias es el AH3N2. El nombre H1 significa hemaglutinina 1 más neuraminidasa 1. Entonces, ¿por qué aparecen nuevas cepas cada año? Fíjense acá. Este virus se encuentra, el H3N8 se encuentra en las aves. Tiene cierta cantidad de nucleótidos que forman parte de su ARN. Este H2N2 se encuentra en el humano. Tiene también un genoma diferente. Este H1N1 se encuentra en el cerdo. Tiene un genoma diferente. De la combinación de aves, humano, cerdo, de sus genomas, va a surgir un nuevo serotipo. Digamos el H3N2, que si infecta al humano va a producir enfermedades y puede producir muertes, ¿no? Fíjense, una combinación, ya este nuevo serotipo tiene combinación de humano, de cerdo, de ave. Entonces, nunca he recibido vacuna para este serotipo, por lo tanto estoy sensible de enfermarme. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, aquí vamos a explicar las variaciones drift y shift. La drift, ¿cuál es el mecanismo? Yo me acuerdo porque D es antes que la S en el abecedario. Y drift es menor mutación. Y shift es mayor mutación. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el mecanismo? Mutaciones puntuales sucesivas durante la replicación por la polimerasa. La polimerasa es una enzima que produce la replicación del virus en las células del epitelio respiratorio. Pero esas mutaciones son puntuales. Por ejemplo, esta es el ARN del virus, puntuales, solamente aquí, así. ¿Ya? En cambio, en el caso de la variación shift, el reordenamiento genotípico completo tras coinfección de dos cepas distintas, como les dije, ¿no? Ave, cerdo, humano. Esa es una variación shift. Gran variación genética en el genoma del virus. Y eso ocurre cada 30 o 40 años. ¿Cuál es el efecto? Pequeñas mutaciones en la drift y grandes mutaciones y origen de nuevos subtipos en la variación shift. Ahora, ¿cuál es la consecuencia clínica? Al tener pocas variaciones genéticas, solo causa epidemias. Ya ustedes entienden eso. En un lugar determinado, durante un periodo de tiempo determinado, aumentan el número de casos por encima de lo habitual. En cambio, la consecuencia clínica de la variación shift es lo que da lugar a las pandemias. Así han habido grandes pandemias de influenza en el mundo. Desde el año 1918, durante la Primera Guerra Mundial, la gripe española, murieron gran cantidad de gente. Entonces, regla para recordar: drift, cambios pequeños, que da lugar a epidemias. Shift, cambios grandes, que da lugar a pandemias. ¿Está claro? Bueno.
más clarito todavía. La DRIP son pequeñas mutaciones que dan origen a una nueva cepa y va a dar epidemia. Este es el virus original, por ejemplo. El AH1N1 tiene esta genética. Si se producen al ingresar a la célula por acción de la polimerasa mutaciones puntuales en determinados pares de nucleótidos, van a surgir nuevos serotipos, virus mutados, con variaciones menores. Entonces, pueden infectar al ser humano, pero el ser humano puede o no puede. ¿Por qué? Porque cada año uno se vacuna para la influenza, pero cada año son diferentes serotipos que tiene la vacuna. Por ejemplo, este año en invierno los primeros casos de gripe son enviados a Cenetrop. Cenetrop hace la secuenciación genética e identifica qué serotipo es. Entonces, en Bolivia manda la OMS y dice, en Bolivia está circulando la cepa AH3N2 y también la cepa AH1N1. Entonces, se fabrican las vacunas para Bolivia con esos serotipos circulantes. Y entonces llegan las vacunas cada año con los serotipos circulantes. Pero al próximo año puede que el virus ha mutado y ya no son los mismos serotipos. Entonces, esta población ya no está inmunizada contra esos nuevos serotipos. Puede enfermarse, pero no dará lugar a epidemias, ¿no? Eso sucede cada 2, 3, 4 años, que mutan en los virus, pero en mutaciones puntuales. En cambio, en la variación SHIP, ¿qué es lo que sucede? Se juntan las cepas del ave, las cepas del humano y dan lugar a nuevo serotipo, nuevo genoma. Entonces, nuevo genoma que son liberados de la célula, y ese nuevo genoma, nuevo virus, no han habido nunca. O sea, nunca se ha vacunado a la gente en años anteriores sobre esa nueva cepa. Esa nueva cepa es exquisita, es nuevita. Entonces, la población no está inmunizada. Se enferman en gran cantidad, dando lugar a las pandemias. ¿Está claro, chicos? Bueno, ya hemos hablado de las variaciones, de los serotipos A, B y C. Hemos hablado de las variaciones genéticas. Ahora vamos a hablar de los tipos de gripe. Tipos de gripe que se producen, o sea, tipos de enfermedad o influenza. Ya no vamos a hablar del agente etiológico. Entonces vamos a hablar de los tipos de gripe. Hay 3 tipos de gripe que vamos a describir. Debe haber más, pero nosotros vamos a describir 3, que son las más importantes. La estacional, que es la que da cada año. La zoonótica, que es de las aves, se llama gripe aviar. Y la pandémica, que es la que produce pandemias como la que surgió en el año 2009. ¿Ya? Cada una tiene sus características. ¿Cuál es el reservorio? En el caso de la estacional, son los humanos y la circulación es continua. La estacional, cada año en invierno da casos de gripe o influenza. En cambio, en la gripe aviar son las aves silvestres. O sea, no son las aves de corral. Inician con las aves silvestres, las gaviotas, las que cruzan los océanos y llevan los virus. ¿Ya? Infectan a las aves de corral. Luego tenemos la pandémica, que el reordenamiento genético se produce a partir de los animales. ¿Cómo es la transmisión? En todas, la transmisión tiene como fuente de infección las gotitas de saliva. Y la vía de transmisión, la vía aérea. Esta es de persona a persona. Yo enfermo, vos susceptible, te contagio. Esta es de las aves a las aves. Muy limitada está la transmisión de la ave al humano. Ya muy limitada la transmisión, pero hay casos que se han producido en el Asia de gripe aviar. Y este año he escuchado que llegó a Perú y llegó a Brasil, también casos de gripe aviar. Y la pandémica es muy
frecuente la transmisión de humano a humano, altamente sostenida. Ahora, en cuanto a la mortalidad por la gravedad que se produce la infección, la estacional que se produce cada año, menos del 0,1%. Sí es grave por las complicaciones de neumonía que se presenta en los adultos mayores, en los niños y en los inmunodeprimidos, las embarazadas y los inmunodeprimidos. La gripe aviar si se enferma el humano, la mortalidad es muy alta, más del 60%. ¿Por qué? Porque se puede producir una insuficiencia respiratoria y el paciente muere por paro cardiorrespiratorio. La pandémica es variable, alta morbilidad, o sea, harta gente se enferma, pero la mortalidad es variable. Este año han habido casos de mortalidad por influenza en Santa Cruz. Nivel de bioseguridad, ¿cuál es más con el cual tenemos que tener mayor cuidado por el riesgo que ocasiona? Es el de la gripe aviar y el de la gripe pandémica. El de la gripe estacional solo tiene nivel de bioseguridad 2. La vacunación. Hay una vacuna anual de la cual hemos hablado en el caso de la gripe estacional. En la gripe aviar hay vacuna, pero para las aves. Y en la gripe pandémica está en desarrollo una vacuna específica para la gripe pandémica del 2009. ¿Ya? Ahí está más clarito todavía los tres. Vamos a empezar a hablar de cada una de estas modalidades de gripe. Estamos hablando de la enfermedad, vuelvo a aterrizar. ¿Ya? La gripe estacional, que es la más común. Tipos de virus pueden ser producidos por influenza A, H1N1 o AH3N1. Cualquiera de esos dos pueden producir gripe estacional. ¿Ya? O también puede ser por influenza B, que no varía mucho, pero también se produce en los humanos. Puede producir epidemias estacionales. Es decir, las vacunas que circulan tienen serotipos A, H1N1, H3N2 y también tienen serotipos B, para cubrir todos los serotipos circulantes de gripe estacional. ¿Cómo se transmite? Eso ya estamos a través de las gotitas de saliva, por la vía aérea. ¿Qué características tiene la gripe estacional? Circula cada año, solamente son variaciones drift, o sea, variaciones menores, y puede dar lugar a epidemias, y la vacuna se actualiza todos los años. ¿Está claro eso, no? ¿Qué más podemos decir de la gripe? Y el mensaje clave: influenza estacional, circulación anual y cambios antigénicos menores. Con eso queda cerrado la gripe. No, hay algo más de la gripe estacional. ¿Quiénes presentan mayor riesgo de complicaciones? Ya dijimos, los inmunodeprimidos, adultos mayores, niños, embarazadas, los diabéticos, los trasplantados. ¿Qué manifestaciones? Inicio brusco, ya hemos dicho, de la gripe. Inicio brusco, fiebre, tos seca, cefalea, mialgias, o bien se recupera si es inmunocompetente, o bien se complica. En cuanto a la prevención, vacunación anual. Ya he dicho que solamente se vacuna, como llegan pocas vacunas, a la población de riesgo: embarazadas, adultos mayores, niños y personal de salud. ¿Ya? A ustedes les vacunan solamente cuando sobran las vacunas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son inmunocompetentes, ¿no? Entonces, si le llega el virus, sus defensas pueden neutralizar y no pueden pasar a complicaciones. ¿Ya? Higiene de manos, importantísimo. Si hoy estoy con gripe y estoy tosiendo, mis secreciones respiratorias pues se van a mi mano. Por eso siempre se aconseja toser así, porque no voy a abrir la puerta con el codo, abro con la mano. Entonces siempre lavarse las manos, ¿no? Higiene de manos y buena ventilación. ¿Para qué se dice que se debe ventilar los ambientes? Menor concentración de carga viral, ¿no? En salas de tuberculosis, que es infección respiratoria, o cualquier infección respiratoria donde haya lugar abierto, circulación de aire, el virus puede estar en el ambiente, pero la carga viral es poquita, ¿no? En cambio, en lugares cerrados se concentra.
El diagnóstico, ¿cómo hago el diagnóstico? ¿Qué debo pedir? Depende, ¿no? Ustedes saben que la PCR es la prueba de oro, ¿no es cierto? La prueba de oro para cualquier enfermedad, sea de bacterias, virus, parásitos, hongos. Pero la PCR es cara. Entonces yo debo optimizar recursos. Por ejemplo, si alguien se presenta aquí, de los chicos se presenta con enfermedad parecida a la gripe, no voy a pedir pues PCR. ¿Por qué? Porque no se va a agravar el cuadro, solamente será un tratamiento de soporte, o sea, de sintomático. ¿Ya? Si fueran los primeros casos, sí, para ver qué cepa está circulando, ¿no? Pero se hace la PCR, se pide a pacientes, ¿qué tipo de pacientes? A los inmunocomprometidos, para evitar las complicaciones. Y es más, ¿qué es lo que hay actualmente en los laboratorios? Cuando se presenta un paciente con alguna infección del aparato respiratorio, ustedes saben que pueden producir los virus, las bacterias, los hongos, pueden producir infecciones del aparato respiratorio. Entonces, ¿qué es lo que piden? Un panel respiratorio se llama. Y ese panel respiratorio es una PCR, donde se saca el hisopado nasal y se coloca a ese panel respiratorio y se mete a la máquina que es el reciclador para saber el ADN del virus, porque al sacar el ADN del virus, ¿cómo hice la PCR? Se saca el ADN del virus y se ve la secuenciación genética y se identifica claramente y específicamente este es el virus, esta es la bacteria. Pero en ese panel respiratorio se va a enfrentar bacterias, virus, hongos y específicamente le dice qué virus es. Solo que es caro. Es lo mejor que puede haber, pero es caro. Cuesta más de 1.000 bolivianos hacerse ese panel respiratorio. Y así como hay para respiratorio, también hay para gastrointestinal, si hay diarreas. También hay para sepsis, ¿no? Solamente pedir cuando amerita el caso, ¿no? El médico no puede hacer un gasto de recursos sin necesidad. ¿Ya? Entonces, bien clarito, la PCR solamente en casos donde esté indicada, en casos de inmunocomprometidos, ya que identifica claramente si es influenza A, influenza B y si es A, cuál se usa. ¿Ya? Ahora, se hace tratamiento sintomático para la gripe. Sintomático, tratar los síntomas. Si ustedes ven los antigripales, ¿qué es lo que tienen, chicos? ¿Han visto alguna vez la composición? Antigripal LH, antigripal compuesto. Hay varios, resfriol y no sé qué cosa. Paracetamol. ¿Qué tienen? Paracetamol, que es para la fiebre y el dolor. Tienen pseudoefedrina, clorfeniramina, que son antialérgicos. ¿Qué es eso? ¿Tratamiento? Para los síntomas. ¿No? Para los síntomas. Muy pocos tienen la amantadina. Pocos tienen la amantadina. Yo he visto el antifludes, tiene amantadina. ¿Qué es la amantadina? Es un antiviral que inhibe la replicación del virus. Pero la mayoría solamente tienen un tratamiento sintomático. Se llama tratamiento de soporte. Ahora, cuando el paciente es mayor, cuando el paciente es del grupo de riesgo que ya dijimos, hay que dar este antiviral, que es el oseltamivir o el zanamivir, también existe en aerosol. Este es por vía oral. En los casos graves, en pacientes hospitalizados que pertenezcan a un grupo de riesgo. ¿Está claro? Bueno, y la prevención. ¿Cuál es el arma más importante para prevenir la gripe? La vacunación. Vacunación anual, sobre todo para la gripe estacional, porque el virus cambia, la inmunidad puede disminuir con el tiempo y las cepas circulantes pueden variar. Entonces, cada año hay que vacunarse para la gripe. Y influenza estacional más influenza leve necesariamente puede producir neumonía y complicaciones graves. ¿Ya? ¿Quiénes dijimos? Los pacientes inmunodeprimidos. Ahora, influenza aviar. Ya hemos visto la influenza estacional. Ahora vamos a ver el tipo de influenza que es el aviar. Como su nombre indica, es en las aves, ¿no? En las aves.
¿Qué serotipos son los que están circulando produciendo influenza aviar? Estas diapositivas son nuevitas, chicos. Las he hecho en el feriado, ¿no? Con la información más actualizada que hay. Antes se decía que era el serotipo AH1N5 y AH1N7 y AH1N9. Actualmente es el AH5N1, sigue siendo el AH5N6 y el AH7N9. Esos son los serotipos que producen la gripe en las aves. Bueno, el reservorio principal, ya dijimos, son las aves silvestres, las aves migratorias. Y esas contagian a las aves de corral. ¿Cómo es la transmisión? El ave que está infectada, ahorita vamos a ver cómo se nota que esa ave está infectada. Toda esta su cresta se pone negra, se hincha el párpado, los huevos que pone, la barbilla también se hincha y se vuelve negra, y los huevos que pone son blandos y deformes, ¿ya? Entonces, esta ave infectada, ¿cómo va a contagiar? A través de sus secreciones y de sus excreciones, ¿ya? Esas tienen el virus, pero se contagian entre ellas, ¿no? Secreciones, excreciones. Si se expone al humano, puede infectarse. Han habido casos, y eso ha habido un caso de una epidemia de gripe aviar en el Asia, ¿no? Y este año ha habido alertas de que ha habido casos en Brasil y en Perú. Y se produce una infección ocasional. La mayoría de los virus de influenza aviar no infectan fácilmente al humano. No fácilmente, pero sí pueden infectar. Aquí está lo que les decía. ¿Cómo sabemos que esta ave tiene, fíjense, negro, la barbilla, pigmentación oscura en la cabeza, cresta y barbilla, producción de huevos blandos y con deformaciones o edema e hinchazón de las barbillas y los párpados? Esa es la característica de la gripe aviar. En el ser humano, a nosotros nos interesa el ser humano. Es gravísima la gripe aviar en el humano. Entonces, principalmente, ¿cómo se contagia? Mediante contacto estrecho con las aves. Nosotros no tenemos contacto con las aves migratorias, con las aves silvestres, pero sí con las aves de corral. Entonces, ya sabemos cómo se puede identificar una ave infectada. Entonces, puede ser por contacto directo con las secreciones o excreciones en las heces de las aves, con superficies contaminadas, los virus están en el ambiente, y el virus de la influenza aviar en el aire con gotitas o polvo. Se contagian entre ave a ave, se producen grandes pérdidas en las granjas por gripe aviar, pero puede llegar al humano. ¿Y qué es lo que produce en el humano? En el humano, fiebre, tos o dinofagia. Esto es lo más importante. Dificultad respiratoria. El paciente puede morir por insuficiencia respiratoria, igual que el COVID, ¿no? Neumonía grave. Por eso la gripe aviar en el hombre es gravísima. ¿Quiénes son los grupos de riesgo? Los que están en contacto con las aves, ¿no? Ya sea por su nivel de ocupación en forma directa o indirecta. En algunos casos la enfermedad respiratoria es grave, se produce insuficiencia respiratoria. La influenza aviar es principalmente una enfermedad en los animales, pero ocasionalmente puede infectar al humano y en el humano se produce la muerte por paro respiratorio. ¿Por qué preocupa la influenza aviar? ¿Puede un virus convertirse en un virus capaz de transmitirse eficientemente entre humanos? Dice. O sea, la transmisión es del ave al humano, pero se puede transmitir entre humanos. Para producir una pandemia tendría que ocurrir lo siguiente: el virus aviar produzca una infección en el humano, ese virus se adapte al humano. No le gusta al virus aviar el humano, por eso es que es muy limitada la transmisión, pero si se adapta al humano, se puede producir una transmisión eficiente de humano a humano, y ahí surge una pandemia de gripe aviar. ¿Cómo podemos prevenir la gripe aviar? Evitar el contacto con aves enfermas o muertas. Utilizar equipos de protección.
vigilancia epidemiológica, diagnóstico oportuno, vacunar las aves, ¿no? Y influenza aviar, vigilancia permanente por su potencial de adaptación. O sea, lo grave está que ese virus de influenza aviar se adapte al ser humano y produzca la gripe aviar. Bueno, y por último, la influenza pandémica. Ya hemos visto influenza estacional, influenza aviar y ahora influenza pandémica. ¿Qué es una influenza pandémica? Es producida por el serotipo A. El más importante, el H1N1, frente al cual la población tiene poca o ninguna inmunidad. ¿Qué quiere decir? Que ha surgido una nueva cepa. ¿Cómo surgió en el año 2009? Ustedes saben que surgió una nueva cepa de combinación de ¿qué? ¿De qué? ¿Serotipos de qué especie? Se mezcló los serotipos del humano con las del cerdo y con las de las aves. Entonces surgió un nuevo serotipo. ¿Dónde surgió esto? En México, en Veracruz y también en Los Ángeles, en Estados Unidos, donde en lugares cercanos a donde había granjas de cerdos. Por eso a su inicio se llamó gripe porcina. Pero a los 2 meses la OMS cambió el nombre porque las granjas de cerdos se estaban yendo a la bancarrota. Entonces cambió el nombre porque no es la transmisión de comer carne de cerdo, ¿no? Surge con la transmisión del humano y del ave, ese nuevo serotipo que ingresa por vía respiratoria. Entonces cambió el nombre a los 2 meses por gripe A-H1N1 y actualmente se llama gripe pandémica del 2009. Ese es el nombre, ¿no? La población no está inmunizada, no estaba inmunizada y logra transmitirse muy rápidamente entre personas. Es un virus nuevo, poca inmunidad, porque no ha habido vacuna contra esas cepas, transmisión sostenida entre humanos, por eso surgen las pandemias y ahí puede haber expansión internacional. Ha sufrido el virus una variación shift, donde surge un nuevo subtipo a la población susceptible y se origina la pandemia. Entonces, ¿qué es la pandemia? Donde infecta un virus nuevo a población susceptible. ¿Qué es la población susceptible? La población susceptible es aquella que no está vacunada contra ese serotipo, ¿no es cierto? Entonces, pandemia, virus nuevo, población susceptible y transmisión sostenida. Ahora, estas son las pandemias de influenza que ha habido durante la historia. Ya les dije, en el 1918 la gripe española, por el serotipo A, H1N1. En el 57 la gripe asiática, serotipo A, H2N2. En el 68 la gripe de Hong Kong, serotipo A, H3N2. Y en el 2009 la A, H1N1, la pandemia del 2009. ¿No? Entonces, han muerto gran cantidad de gente, porque son nuevas serotipos que se originaron en esos años, dando lugar a morbilidad y mortalidad sostenida. ¿Qué tienen en común todas estas pandemias? Todas fueron producidas por el serotipo A. O sea que el influenza A es el más peligroso. ¿Por qué? Porque tiene como reservorio humano, ave y cerdo, hasta caballos. ¿Por qué influenza A? Porque puede infectar diferentes especies de animales, ¿no es cierto? Ahora, recuerde, influenza B solo produce epidemias estacionales. O sea, puede producir gripe estacional. Influenza A, epidemias más potencial pandémico, riesgo de que se produzca potencial pandémico. Aquí está una diferencia entre, para que ustedes puedan comparar después de haber descrito todas los tipos de gripe estacional, aviar y pandémica, reservorio principal, humanos, aves, humanos. Circulación anual, principalmente animal, nueva aparición. Variación, drift, drift y reordenamientos, y esta es una variación shift, ¿no? Transmisión humana, sí, la aviar limitada, y la pandémica es sostenida, quiere decir por el tiempo hay transmisión, por eso surgen las pandemias. Vacunas, sí, hay anual, para la estacional, para la aviar hay vacuna para las aves.
Y para la pandémica se desarrolla una vacuna específica, está en desarrollo, pero muta mucho. Y el riesgo de que se produzcan epidemias, casos en las aves, zoonóticos, y la pandémica, el riesgo de que se produzcan pandemias. Ese es el resumen de los 3 tipos de gripe. Mensaje claro, ya hemos dicho cómo se transmite, se distribuye en todo el mundo, por secreciones respiratorias, quién es el personal más, los adultos mayores. Mensaje claro, la influenza es altamente contagiosa y puede transmitirse incluso antes del inicio de los síntomas, como les dije al inicio. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico microbiológico? Por la muestra. ¿Cuál es? La muestra es un hisopado nasofaringeo. Fíjense que se mete no solamente aquí, se mete a la faringe. Así como se sacó muestra para COVID, ¿se acuerdan? Se hicieron sacar muestra para COVID. Si les han sacado una buena muestra, ha tenido que ser así, ¿ya? Porque el virus se aloja en esa parte. Bueno, ¿y qué es lo que hay que pedir? PCR. La PCR, la prueba de elección, es de alta sensibilidad y especificidad. Se pueden pedir otras pruebas que son más baratas. Así como se hizo para el COVID, también hay la prueba de antígeno para el influenza. No sé si ustedes conocen las pruebas de embarazo. ¿Conocen? Esos taquitos que se compran en las farmacias, tienen un huequito donde se coloca ahí la orina o la sangre del embarazo. Aquí se coloca la secreción respiratoria y este taquito por dentro es por inmunocromatografía, tiene el anticuerpo del virus. Entonces, si el paciente tiene el antígeno del virus, se van a formar 2 rayitas rojas. Quiere decir que ha habido un encuentro antígeno más anticuerpo. La otra es el control, pero es negativa cuando solamente marca el control y no hay encuentro antígeno-anticuerpo. Eso es la interpretación para todas las pruebas. Hay eso para dengue, hay prueba para hepatitis. Yo pedí el año pasado para que hagamos el laboratorio, por lo menos para una enfermedad, no sé si lo habrán comprado ya. Voy a preguntar. La inmunofluorescencia también se puede hacer y el cultivo. Pero el cultivo del virus, ¿qué se necesita para hacer cultivo del virus? No hay células vivas, es cultivo celular. Células del riñón de mono, del embrión de pollo, no es en la sangre. Bueno, ¿cuándo solicitar? Vuelvo a repetir una PCR, no en cualquier caso. Pacientes de riesgo, hospitalizados, casos graves, ¿no? PCR es el método de referencia para confirmar que es influenza. Como les decía, mediante el panel respiratorio. Bueno, y el tratamiento, ya hemos dicho, que el tratamiento depende en las primeras 48 horas de los síntomas. ¿Para qué se hace el tratamiento con antiviral? Tratamiento de soporte generalmente, ¿no? Tratamiento de soporte. Y oseltamivir oral o zanamivir inhalado en casos que hayan complicaciones. Bueno, la prevención es anual mediante la vacuna, higiene, ventilación de los ambientes. Y esta es una diferenciación para terminar ya entre influenza COVID-19. ¿Ya? Y ya con resfrío la hemos visto. Con COVID-19, fíjense, sigue siendo el inicio brusco de la gripe. En el COVID es variable. Todo es variable en el COVID. Mialgias frecuentes, tos frecuente, pero las mialgias son intensas en la gripe. Duele el cuerpo como si lo hubieran pegado. El grupo destacado son todas las edades, todas las edades. Bueno, y volvemos a nuestro caso clínico inicial. ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Cuál es su diagnóstico? A ver, usted dígame. Influenza. ¿Qué virus sospechan? Virus de la gripe, pero ¿qué serotipo? Puede ser el AH3N2 que produce gripe estacional o puede ser el B, ¿no? ¿Qué muestra tomarían? ¿Quién nos dice que serotipo es solamente cuando se toma una muestra y se hace PCR? ¿Qué muestra tomarían? Hisopado nasofaríngeo.
¿Qué prueba solicitarían? Yo quiero saber el serotipo, PCR. Y si es un paciente complicado, PCR. Y si es un paciente inmunocompetente, nada, solamente con la clínica. ¿Indicarían antibióticos? No, porque es un virus. A no ser que se complique con una neumonía bacteriana. ¿Qué tratamiento corresponde? De soporte. A ese paciente es de soporte, es un paciente joven, ¿no? ¿Y cómo preveniría nuevos casos? Vacunación. Es la medida más importante. A ver, unas cuantas preguntitas. ¿Cuáles las siguientes características corresponden al virus influenza? ¿Qué inciso? ¿Es ARN? Sí, ARN. B. Es ARN La B. y envuelto. 2. ¿Qué proteínas de superficie son características del virus? Hemaglutinina y neurobiasa. Hemaglutinina y neuraminidasa. Un paciente presenta fiebre elevada, mialgias intensas, cefalea y tos de inicio brusco. ¿Qué diagnóstico es más probable? Influenza. Influenza. ¿Qué significa TRIP antigénica? Pequeñas mutaciones que producen cambios graduales. ¿Qué fenómeno está relacionado principalmente con la aparición de pandemias de influenza? Cambio antigénico mayor. Cambio antigénico mayor, SHIP. ¿Cuál de las siguientes virus tiene mayor importancia en la producción de pandemias? Influenza A. Influenza A. Un paciente hospitalizado presenta un cuadro compatible con influenza. ¿Cuál es el método molecular de mayor utilidad para confirmar el diagnóstico? PCR. ¿Cuál de los siguientes grupos tiene mayor riesgo de presentar complicaciones? Mayores embarazadas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el tratamiento de la influenza es correcto? ¿Cuál? Oseltamivir es un antiviral utilizado contra el influenza. ¿Qué función tiene el oseltamivir? Inhibir la replicación viral. Si yo inhibo la replicación, ¿qué estoy logrando? Disminuir la carga viral para que el cuadro dure menos tiempo y sea menos complicado. ¿Ya? ¿Por qué se recomienda la vacunación contra la influenza de manera periódica? Porque las cepas circulantes pueden variar por cambios antigénicos. ¿Qué debe llevarse el estudiante de esta clase? Que la influenza no es una simple gripe, ¿no es cierto? Que el futuro médico debe ser capaz de reconocer, de diagnosticar, de tratar y prevenir. Y ideas para recordar, este es un resumen de las ideas más importantes de la clase. Influenza A, principal importancia, pandemia. DRIP, cambios pequeños, que producen epidemias estacionales. SHIP, cambios mayores, producen pandemias. PCR, diagnóstico molecular. Vacunación, principal estrategia preventiva. Ahora que conocemos el virus influenza, ¿qué harían con nuestro paciente? Es un síndrome gripal compatible con influenza. Confirmar según el diagnóstico, el contexto clínico y epidemiológico. O sea, si no está grave, entonces pues hay que confirmar con la clínica y la epidemiología. Hay dos compañeros que tenían también los mismos síntomas. Valoración del antiviral, especialmente si pertenece a un grupo de riesgo. ¿Voy a dar? No voy a dar. No utilizar antibióticos salvo sospecha de sobreinfección bacteriana. ¿Está claro? Y aplicar medidas de prevención. Bueno, el estudiante, ya han visto, comienza con un problema. ¿Cuál es el problema? El caso clínico. Y termina resolviéndolo con los conocimientos adquiridos durante la clase. Entonces, queda claro que ustedes saben diferenciar influenza de resfrío, de COVID, clínicamente, ¿no? Clínicamente. Bueno, eso es, chicos.